Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez Moon.es. Espero que es tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya he podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un monto superíndice 3N de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Lo adivinaron bien. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos de los nombres Moon.es brillantes del panorama actoral turco, y Moon.es específicamente de la supuesta distancia que existe entre ellos a pesar de encontrarse en la misma ciudad, Estambul. Como saben, Hande y Kerem, o Anker como cariu más menos osamente los llamamos muchos de nosotros, conquistaron nuestros corazones con su increíble química en la serie, Senu con diéresis al Capm. Su romance en la pantalla se extendió superíndice 3, o al menos eso creemos, a la vida real, convirtió copyright-dolos en una de las parejas Moon.es queridas y seguidas a nivel mundial. Su relación superíndice 3N, aunque relativamente corta, fue intensa, llena de momentos adorables y demostraciones públicas de afecto que nos sacan suspirar a todos. Pero como muchas historias de amor, la suya llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿dónde copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Ahora, después copyright ese de un tiempo de silencio y de cada uno seguir con sus carreras, los rumores de una posible tensión superíndice 3N o distanciamiento entre ellos han resurgido con fuerza, especialmente al saber que ambos residen en Estambul. Superíndice 3 ¿Mo es posible que dos personas que parecen tan enamoradas eviten cruzarse en una ciudad como Estambul, donde la vida social y profesional parece tan interconectada? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a analizar las pistas, los indicios, los rumores y las posibles razones que podrán explicar esta situación superíndice 3N. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis de series, entrevistas y mucho Moon.es. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Bien, empecemos por recordar un poco la historia de Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N fue sin duda un fenómeno superíndice 3 medio tico. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en la pantalla, la química entre ellos era innegable. Su interacción superíndice 3N era natural, divertida y sobre todo, muy creíble. La serie Senu con diéresis al Capm se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito mundial, catapultándolos a la fama internacional. Y por supuesto, la confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N en la vida real solo alimentó superíndice 3 a Moon.es la pasión superíndice 3N de los fans. Recuerdo perfectamente las fotos que compartían en sus redes sociales, los mensajes cariu más menos osos que se dedicaban el uno al otro, las entrevistas en las que hablaban con admiración superíndice 3N mutua. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Viajaron juntos, disfrutaron de momentos especiales y compartieron su felicidad con el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden pasar factura. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 a todos. Los rumores comenzaron a circular semanas antes, pero nadie quiero a creerlo. La confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 de fuentes cercanas a la pareja, aunque ninguno de los dos se pronunció superíndice 3 al respecto de manera oficial. La razón superíndice 3N exacta de su separación superíndice 3N nunca se reveló superíndice 3, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos decían que la incompatibilidad de agendas fue el principal factor, otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, incluso, mencionaban la presión superíndice 3N de sus respectivas familias. Lo cierto es que independientemente de la razón superíndice 3N, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y a partir de ahí, empezó superíndice 3 el silencio. Evitaron aparecer juntos en eventos públicos, dejaron de seguirse en redes sociales y, en general,
mantuvieron una distancia prudente. Esto por supuesto es comprensible después copyright ese de una ruptura. Es natural que necesiten espacio y tiempo para sanar y seguir adelante con sus vidas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Ambos, Hande y Kerem, continúan residiendo en Estambul. Estambul es una ciudad grande pero también Copyright N es una ciudad donde el mundo del entretenimiento es relativamente pequeño más menos o. Los actores, directores, productores y demás profesionales del sector suelen moverse en los mismos círculos. Asisten a los mismos eventos, trabajan en los mismos proyectos y, en general, se cruzan con frecuencia. Entonces, CU superíndice 3 mo es posible que Hande y Kerem, a pesar de estar en la misma ciudad y de moverse en el mismo U con diéresis ámbito profesional, hayan logrado evitarse durante tanto tiempo? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más de esta aparente distancia? Una posible explicación superíndice 3N podría ser, simplemente, que ambos son muy profesionales y que han aprendido a manejar la situación superíndice 3N con madurez. Podrían haber establecido ciertos límites y acuerdos para evitar situaciones incu superíndice 3 modas. Podrán tener equipos que se encarguen de gestionar sus agendas y de asegurarse de que no coincidan en los mismos eventos o proyectos. Es una posibilidad, sin duda. Otra explicación superíndice 3N podría ser que la ruptura fue más dolorosa de lo que aparentaba y que, por lo tanto, necesitan mantener una distancia física y emocional para poder seguir adelante. Es comprensible que después copyright S de una relación superíndice 3N intensa, volver a encontrarse cara a cara pueda ser difícil y remover sentimientos del pasado. En este caso, evitarse será una forma de protegerse a sí mismos y de evitar revivir momentos dolorosos. También copyright N podría ser que exista algún tipo de tensión superíndice 3N o resentimiento entre ellos. Es posible que la ruptura no haya sido tan amistosa como se creía y que haya quedado algún tipo de herida abierta. En este caso, evitarse será una forma de evitar conflictos y de mantener la paz. No necesariamente tiene que haber una enemistad declarada, pero podría haber una incomodidad subyacente que les impida relacionarse de manera cordial. Además de ese, no podemos descartar la influencia de sus respectivos representantes y equipos de management. Es posible que ellos hayan aconsejado a Hande y a Kerem que mantengan una distancia prudente para proteger sus carreras y su imagen pública. Una reconciliación superíndice 3N o incluso una simple aparición superíndice 3N juntos podrá generar un revuelo medio, tico innecesario y desviar la atención superíndice 3N de sus proyectos actuales. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y los representantes suelen ser muy cuidadosos a la hora de protegerla. Pero ese ayuda de las posibles explicaciones, lo cierto es que la distancia entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio. Los fans siguen especulando, analizando cada movimiento, cada comentario, cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de alguna pista que revele la verdad. Y, como suele ocurrir en estos casos, las teorías son de lo más variadas. Algunos creen que todavía hay sentimientos entre ellos y que simplemente esperando el momento adecuado para reconciliarse. Otros piensan que la ruptura fue definitiva y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y otros, muy realistas, creen que simplemente son dos personas que siguieron adelante con sus vidas y que no tienen ninguna razón superíndice 3N para mantener el contacto. Personalmente creo que la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que todavía exista algún tipo de cariño más menos o respeto mutuo entre Hande y Kerem, pero también copyright N es probable que hayan aceptado que su relación superíndice 3N no tenga futuro y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Y en cuanto a la distancia, creo que es una combinación superíndice 3N de profesionalismo, necesidad de espacio y tal vez un poco de incomodidad. Lo que es seguro es que ambos son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Hande sigue cosechando con copyright hitos con sus proyectos actorales y se ha convertido en una de las actrices solicitadas de Turquía. Kerem también copyright y trabajando en nuevos proyectos y sigue demostrando su versatilidad como actor. Y aunque muchos fans sigan más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, creo que lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y apoyar sus carreras individuales. Al final, lo que realmente importa es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento.
Es cierto que la química entre Ande y Kerem era especial y que su relación superíndice 3N fue muy inspiradora para muchos. Pero también copyright N es importante recordar que las relaciones no siempre duran para siempre y que a veces es mejor seguir adelante. Y aunque duela aceptarlo, es posible que la historia de Ande y Kerem haya llegado a su fin. Pero, ojo. No perdamos la esperanza del todo. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Copyright N sabe, tal vez en el futuro, las circunstancias cambien y Ande y Kerem vuelvan a encontrarse. Tal vez vuelvan a trabajar juntos en un proyecto y descubran que la chispa sigue viva. O tal vez simplemente se conviertan en buenos amigos y puedan mantener una relación superíndice 3N cordial. El futuro es incierto y cualquier cosa es posible. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyando sus carreras. Sigamos admirando su belleza y su carisma. Y sigamos recordando los buenos momentos que nos regalaron juntos. Porque al final, eso es lo que realmente importa, los recuerdos y las emociones que nos transmitieron. Y hablando de emociones, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem realmente se evitan? ¿Por qué copyright creen que existe esta distancia entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Además, si tienen alguna información superíndice 3N adicional sobre este tema o si conocen algún rumor interesante, no duden en compartirlo con nosotros. La idea es crear una comunidad donde podamos intercambiar ideas y opiniones sobre nuestros artistas favoritos. Y recuerden, todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo especulaciones y teorías basadas en información superíndice 3N pública y en rumores que circulan en las redes sociales. No tenemos ninguna información superíndice 3N privilegiada ni conocemos la verdad absoluta. Así que tomen todo con cautela y no se dejen llevar por la pasión superíndice 3N. Lo importante es respetar la privacidad de Ande y de Kerem y no invadir su espacio personal. Son personas como nosotros con sentimientos y emociones, y merecen que se les trate con respeto y consideración superíndice 3N. Bien, creo que hemos cubierto todos los puntos que quiero tratar en este vídeo. Hemos hablado de la historia de Ande y Kerem, de su ruptura, de la distancia que existe entre ellos y de las posibles razones que podrían explicar esta situación superíndice 3N. Hemos analizado los rumores, las teorías y las especulaciones. Y sobre todo hemos intentado mantener una actitud objetiva y respetuosa. En resumen, la distancia entre Ande y Kerem, a pesar de estar en la misma ciudad, sigue siendo un misterio. Podrá ser una combinación superíndice 3N de profesionalismo, necesidad de espacio, incomodidad y tal vez, alguna tensión superíndice 3N residual. Lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas y enfocados en sus carreras. Y aunque muchos fans sigan más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, lo muy importante es respetar su decisión superíndice 3N y apoyar sus proyectos individuales. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir este espacio con ustedes y hablar de temas que nos apasionan a todos. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre la distancia entre Ande y Kerem. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también copyright N son bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por favor, regálenos un like si les gustó superíndice 3 el vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, si les gustó superíndice 3 el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Ande y de Kerem. Así podemos llegar a personas y crear una comunidad aún grande y unida. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que sean felices, que persigan sus sueños más menos y que nunca dejen de creer en el amor. La vida es demasiado corta para ser infelices, así que disfruten cada momento y rodeen de personas que los hagan sentir bien. Muchas gracias por todo su apoyo.
Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Chao.